Bueno, le hablaré un poco sobre la cimentación. La cimentación es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas actuantes sobre la totalidad de la construcción al terreno. Dado que la resistencia y rigidez del terreno son muy inferiores a la de la estructura, la cimentación posee un área superior a la suma de las áreas de todos los pilares. Una cimentación deberá cumplir tres requisitos fundamentales. 1. El nivel de la cimentación deberá estar a una profundidad tal que se encuentre libre de peligro, como lo son heladas, la capa freática, excavaciones posteriores, entre otros. 2. Tendrá unas dimensiones tales que no superen la estabilidad o capacidad portante del suelo. 3. No deberá producir un asiento en el terreno que no sea absorbible por la estructura. El firme es el plano horizontal del estrato de terreno sobre el cual apoyamos nuestra cimentación, el cual debe ser capaz de soportar las tensiones transmitidas por la misma. La capacidad portante de un terreno es la carga máxima, que es capaz de soportar el terreno. También se denomina carga de hundimiento o rotura. La carga admisible es la carga de hundimiento dividida por un factor de seguridad. Tipos de cimentación: superficiales o directas. Son cuando el nivel de la zona inferior de la estructura o el próximo a él presenta características adecuadas desde los puntos de vista técnico y económico para cimentar. La cimentación se realiza cercana a la superficie del suelo, aproximadamente dentro de 0,5 metros hasta los 4. Y se produce una repartición de cargas en la superficie. Tenemos las cimentaciones profundas, que son cuando el nivel apto para cimentar está muy por debajo de la zona inferior de la estructura. Son elementos de gran longitud con respecto a su sección, que se hincan en el terreno o se construyen en una cavidad previamente excavada en el terreno. Y por último, tenemos las semiprofundas, que son cuando el nivel de cimentación se encuentra a niveles intermedios de los casos anteriores, como es el caso de los pozos de cimentación. Del primer tipo de cimentaciones, el cual es superficiales, se desglosa en varios, como lo son las zapatas aisladas, que son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares, de modo que esta amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. Zapata corrida es aplicada normalmente a un elemento estructural longitudinalmente corrido como los muros, y son cimentaciones de gran longitud con respecto a su sección transversal. Pueden tener sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones dependerán de la carga a soportar, la resistencia a la compresión del material y la presión administrada sobre el terreno. Zapata de medianería. Se trata de una zapata conectada a otra por medio de una viga centradora para equilibrar una carga estructural que no se encuentra localizada simétricamente con respecto a este. Es usada cuando se tienen pilares justo al borde del solar. Como no se puede ocupar terreno del solar colindante, se dispone de la zapata de forma que el pilar descanse en su borde. Zapata combinada. Es una zapata de hormigón armado que soporta la carga además de un pilar. Zapata de esquina. Son frecuentes en construcciones urbanas, en los edificios, en las esquinas donde se encuentran dos medianeras. Viga de cimentación. Se apoyan 3 o más pilares y puede tener una sección transversal rectangular o T invertida. Losa de cimentación. Consiste en una zapata combinada que cubre todo el área que queda debajo de la estructura, soportando todos los muros y columnas.
Se recomienda cuando las cargas de la estructura son muy pesadas o cuando la presión admisible del suelo es pequeña. Si la distribución de las cargas no es uniforme, se deberá hacer un reforzamiento con muros divisorios como nervaduras de vigas conectadas a la cimentación para evitar deformaciones. En cimentaciones profundas tenemos pilas. Son miembros estructurales subterráneos y su función es la misma que la zapata. Transmiten las cargas hacia el suelo, solo que la profundidad de cimentación aquí es mayor. Pilotes. Son miembros estructurales con un área de sección transversal pequeña comparado con su longitud. Estos se hincan en el suelo en grupos o en filas para separar la carga para soportar la carga de una sola columna o muro. Entre los tipos de pilotes tenemos, según su material, de madera, de acero y de concreto, que vendría siendo el más importante. Según su forma de trabajo, tenemos por punta, que es cuando la carga se transmite por la punta del pilote. Por fuste, es cuando la carga recibida por el pilote es transmitida al terreno por el rozamiento entre el terreno y el fuste del pilote. Según su procedimiento de ejecución, tenemos pilotes de desplazamiento, que es cuando los pilotes se introducen en el terreno. Tenemos dos tipos, los cuales son prefabricados, los cuales son elaborados de concreto armado o concreto pretensado. Los de concreto armado se usan para trabajar a compresión y los otros, los pretensados, para trabajar a tensión. Estos se clavan en el terreno mediante una serie de golpes y son en general costosos. Que se realiza una perforación en el suelo y luego se coloca un armado en su interior para ser rellenado con hormigón. Otro tipo de pilote es el de extracción, que es cuando se extrae el terreno que luego se rellena con el material resistente. Entre estos están los barrenados sin intubación, con intubación recuperable, con camisa perdida, pilote con lodos y con barrena continua. Otro tipo de cimentación profunda es pantalla, los cuales son muros verticales profundos que soportan las presiones del terreno. Entre estos están los isoestáticos, que es una línea de drenaje, y los hiperestáticos, que son dos o más líneas de drenaje. Por último, como cimentación semiprofunda, tenemos pozos de cimentación, que es una manera económica de resolver la cimentación de un edificio cuando el firme se encuentra a una profundidad de 4 a 6 metros. Gracias.